Vamos a realizar este video para dar una explicación de cómo podemos clasificar las distintas formas en que se provee el acero, o podemos llamar el acero. Dentro de esa clasificación podemos encontrar de acuerdo a cómo fue elaborado el acero. Entonces vamos a encontrar aceros Bessemer, aceros Thomas, aceros Siemens, aceros eléctricos o aceros al crisol. Esa sería una de las clasificaciones. Otra de las clasificaciones puede ser de acuerdo a su porcentaje de carbono. Nosotros habíamos observado que en el gráfico, ¿sí?, estaba comprendido la parte del acero entre el 0,03% de carbono hasta 1,76%. Dentro de ese rango nosotros teníamos aceros hipoeutectoides, ¿sí?, en el cual está comprendido entre 0,3 hasta 0,89% de carbono, el punto S que nos marcaba el gráfico, que era un punto eutectoide, ¿sí?, con 0,89% de carbono, y un acero hipereutectoide es cuando supera ese porcentaje, o sea, de 0,89% de carbono hasta 1,76% de carbono. Otra de las clasificaciones que podemos denominar al acero es de acuerdo a su grado de desoxidación, ¿sí? Nosotros vamos a tener de esa manera de clasificar a aceros efervescentes, aceros semicalmados y aceros calmados. Los aceros calmados son aquellos que se han desoxidado completamente, ¿sí?, a través de ferromagnesio, ferrosilicio o aluminio, y en el cual han desprendido todo el monóxido de carbono. ¿Sí? El lingote va a quedar compacto, no va a quedar con fisuras ni sopladuras. Los semicalmados son aquellos que los gases han quedado algo adentro de la lingotera y eso produce fisuras por lo general sobre la superficie. Estos aceros por lo general son utilizados para realizar alambres, para utilizarlo para hierro para la construcción. Y los aceros efervescentes son aquellos que al volcarlo a la lingotera hay gran fuga de gases, ¿sí?, producen una turbulencia y en su solidificación se obtienen grandes grietas y sopladuras. Determinando así en sus porcentajes de carbono, vamos a tener entre 0,03% de carbono hasta 0,15% aceros efervescentes, entre 0,15% a 0,25% aceros semicalmados, y entre 0,25% hasta 1,76% van a ser aceros calmados. Otra forma de clasificar los aceros es de acuerdo a su composición de carbono. Nosotros vamos a encontrarnos con aceros que tienen pequeñas partes de otros minerales sin cambiar su estructura, en los cuales vamos a llamar aceros al carbono, ¿sí? Y después vamos a encontrar otro tipo de aceros donde esos minerales incorporados modifican su estructura y van a ser para mejorar sus propiedades. A eso vamos a llamar aceros aliados. Dentro de los aceros aliados, nosotros podemos tener de alta aleación o de baja aleación, de acuerdo a ese mineral que le hemos adicionado para producir la aleación. Esas aleaciones se producen para mejorar su dureza, ¿sí?, para que tengan mayor dureza a altas temperaturas, o para cambiar descender o ascender sus puntos críticos, para que sean mejores y no los ataque la corrosión, por ejemplo, ¿sí?, o no los ataque la oxidación. Para eso se producen estas distintas aleaciones. Otra manera de clasificarlo es de acuerdo al Instituto del Hierro y del Acero, con sus siglas IHA, en el cual les adiciona una letra adelante, digamos, de la nomenclatura del acero, para poder determinar si son aleaciones férreas con la letra F, aleaciones ligeras con la letra L, aleaciones de cobre con la letra C, aleaciones varias, B corta, ¿no es cierto? Y después la letra S indica productos sintetizados. Nosotros ya vimos lo que era la sinterización. En este caso se coloca en un molde mineral en polvo, se produce una presión de compactación y se le agrega una temperatura próximo al punto de fusión. De esa manera se va a sinterizar, ¿sí?, ese mineral y vamos a obtener una pieza sólida.
Otra manera de clasificarlos es de acuerdo a su suministro. Nosotros vamos a encontrarnos que podemos obtener aceros en bruto, en forma para forja o de laminación, y un acero recocido, ¿sí? Donde sus productos van a ser semi-elaborados o acabados. El recocido es un proceso térmico, que lo vamos a ver más adelante, en el cual se calienta el acero, se lo deja enfriar lentamente y de esa manera pierde parte de su dureza en la parte superficial. De esa manera nos va a permitir trabajarlo, ¿sí? Y poder realizar una pieza en el torno fácilmente. Para volver a lograr la dureza, se vuelve a hacer otro tratamiento térmico que se llama temple. Bueno, hay varios tratamientos térmicos, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, dentro de esa clasificación de aceros semi-elaborados, puede ser el suministro a través de lingotes o a través de desbaste. El desbaste es una primera laminación del lingote. Otra manera de obtener el acero es a través de la denominación palanquilla, que es una barra de hierro crudo cuadrada, con aristas redondeadas, o llantón. Esa denominación nosotros la podemos o la conocemos acá como chapones. La otra manera de obtener el acero, de obtenerlo, es a través de acabado, sí, que eso se realiza a través de trenes de laminación, ¿sí? Ya sea de estirado o trefilado. Y ahí podemos ya obtenerlo con distintos tipos de nombres, en el cual ustedes lo van a poder comprobar, digamos, en la zona. Entonces, esos nombres son plano ancho, llanta, platina, ¿sí? Que son fleje, la platina es un fleje de poco espesor, ¿no? Chapa, redondo, cuadrado, pasamano, ángulos de lados iguales, ángulos de lados desiguales, perfiles en U, viga tipo en forma de I, o carril. El carril es una base plana, tiene una cabeza, más comúnmente lo podemos ver como si fuera un riel. Otra clasificación de los aceros es de acuerdo a sus propiedades mecánicas, ¿sí? Para poder determinar sus propiedades mecánicas, ¿sí? Y tienen que ser todas iguales en todas partes del mundo. Por lo tanto, ahí va a estar regido por normas. En el caso particular, nosotros acá en la Argentina tenemos las normas IRAM, ¿sí? IRAM significa Instituto de Racionalización Argentino de Materiales. Entonces, ese instituto se ha puesto de acuerdo con otros organismos para poder llamar al acero de la misma manera. O si no, vamos a encontrar que vamos a tener un acero en Argentina y va a ser distinto al de Estados Unidos, va a ser distinto al de Alemania. De esa manera nosotros obtenemos una clasificación en los aceros donde en todas partes del mundo va a tener el mismo porcentaje de carbono, va a tener la misma dureza, va a tener la misma resistencia, etc. Entonces nos encontramos con distintas entes normalizadores, por ejemplo DIN, que significa Instituto Alemán de la Normalización, las siglas UNE, ¿sí? Que proviene de la Asociación Española de Normalización, las siglas SAE, ¿sí? Que significa Sociedad de Ingenieros Automotores, en inglés, ¿sí? Las normas ISO, que significan Organización Internacional de Estandarización, las normas ASTM, Sociedad Americana de Pruebas de Materiales, las normas AISI, que es Instituto Americano del Hierro y del Acero. En el caso nuestro, nos vamos a basar por las normas SAE, ¿sí? Las normas AISI y las normas IRA, que las tres comprenden lo mismo, o sea, nos identifican al acero de la misma manera. ¿De qué manera nos identifican el acero? Lo identifican con 4 dígitos. Los 2 primeros dígitos corresponden a los 2 elementos de la aleación más importantes, y los 2 últimos dan la cantidad de carbono presente en la aleación. De esta manera, hay una escala, ¿cierto?, donde figura con el número 1 carbono, con el número 2 níquel, con el número 3 níquel cromo, con el número 4 molibdeno, con el número 5 cromo, y así sucesivamente.
Entonces, nosotros nos vamos a encontrar con que, por ejemplo, tenemos un acero, ¿sí?, que es 1015, SAI 1015, ¿sí?, o IRAN 1015. Entonces, ¿qué nos determina esa especificación del acero? Nos está diciendo que es un acero, al tener el número 1 primero, acero al carbono, ¿sí? Al no tener ningún elemento aliante, nos da 0, por lo tanto es un acero ordinario al carbono. Y el número 15 final nos indica que tenemos el 0,15% de carbono. Otra explicación, otra manera, digamos, de hacer una práctica, imagínense que sería SAI 5245. Entonces, ¿qué clase de acero es ese? Entonces, dentro de esa escala tenemos que 5 es cromo. Entonces va a ser un acero al cromo, ¿sí? El número 2, el siguiente es al 2% de cromo, ¿sí? Y el 45 nos va a indicar que tiene 0,45% de carbono. Espero que me hayan entendido y que les sea útil este video.